Ok, entonces vamos a continuar aquí con el libro de recuerdo de Hachi, parte 1 y parte 2, edición completa. Estábamos hablando la última vez de esto la semana pasada acerca de Hachi y la preparación para el viaje, el gran viaje. ¿A dónde? Bueno, vamos a ver de vuelta, mencionamos un poco acerca de esto de el gran viaje y la sorpresa que es este gran viaje que habla de la tierra prometida. Vamos a continuar en la página número 90. Entonces vamos a ver que en cada en diferentes comunidades que vamos a ver a través de los tiempos, el cargo que tiene esa comunidad y el cargo que tiene el sumo sacerdote va a ser el de acuerdo a la palabra de Dios que recibe, de tener un nombre preparado para el Mesías, para entonces la actividad de esa comunidad para esa particular época en particular. Estamos aquí entonces en la página 90, en el verso 44 de primero de Hachi, capítulo 2, versículo 44. Vamos a empezar aquí. Y dice: y Set amaba tanto el arrepentimiento y los sentimientos de perdón, que también enseñó todo lo que estaba escrito a todos los vigilantes, a todos los watchers, a todos los ángeles que entonces tenían control en ese momento para el bien o control para el mal. Aquellos ángeles que se rebelaron en contra del gobierno de Dios, que es el reino de Dios, que es un gobierno, el gobierno de Dios, y aquellos ángeles que todavía están como Irkedoshi, que están a cargo de las actividades que ocurren aquí en la Tierra, en este planeta, que también enseñó todo lo que estaba escrito a todos los vigilantes y les refirió todas las obras del Cordero de Dios, que tiene el poder de hablar al hombre a pesar de sus pecados. Es el Cordero que da a conocer al hombre y todas las cosas que proceden del Padre, y él solo habla las palabras del Padre. Y sucedió que Set y Asura, viviendo entonces en esta comunidad, en donde todos aquellos que seguían el ejemplo de Kaba y Yatzakat, Adán y Eva, se regocijaron en el Cordero y le dieron un nuevo nombre, le llamaban la palabra de Dios. Ese es el nuevo nombre para esa época, esa comunidad especial entonces de los esenios. Y Ebedel, otro miembro del Irkedoshi, cantó canciones de gloria delante de ellos, que se escucha en todas las generaciones. Y así vemos que grandes cosas hizo Set, ¿okay? Porque como sacerdote, según el orden de Melquisedec, estableció el lenguaje humano inspirado y escritura inspirada. Y Set llamó la habilidad de Dios y hablar a toda la humanidad a través de la palabra, y él lo estableció, y en verdad era siervo de Dios. Y Set era un hermano de las rocas, ¿okay? Entonces Set era hermano como por ejemplo Ben Elim, el que escribió este libro, el actual sumo sacerdote de la era actual de esta comunidad, es hermano de Cabodiel, hermano de los árboles. Aquí Set era un hermano de las rocas, y caminó con Dios, y declaró que la palabra de Dios está escrita en todas las cosas, y fue en todas estas cosas que intervino con su albedrío, y engendró la palabra de Dios, y bendijo a Dios en todas sus obras. Ahora el nombre Set significa poner o colocar, que se refiere a su colocación de caracteres de escritura en cierto orden para convertirse o ser usado como lenguaje. Y el nombre de su mujer es también el elemento de justicia, como Asura significa la servicial o la que ayuda. Y fue ella quien le trajo la piedra cubierta de musgo. Versículo 50. Para todo esto Semillasa se llenó de cólera y odio. Obviamente cada vez que hay un avance en el reino, en donde la rectitud puede crecer en la comunidad, entonces allí está Semillasa lleno de furia, lleno de odio por las obras de justicia,
de ellos. ¿Okay? Y esto es lo que sucedió. Y él dijo, yo también seré escrito en todas las cosas del mundo. O sea, no quería pasar desapercibido, quería también estar allí envuelto en toda la acción. Ahora sucedió cuando el Señor terminó de mostrar a Hachi la comunidad de Set, que nuevamente agradeció y alabó al Señor y mostró gratitud por Set, porque fue por él que Sem tenía las tabletas celestiales, y también que Noé tenía la tableta de agua que provocó el diluvio, y el asunto se hizo grande ante los ojos de Hachi. Ahora bien, el Señor le había dado 2 piedras y lo instruyó en el uso del Urim y el Tumim, y fue después que descendió del monte y había cruzado el gran abismo, y Hachi podía ver con Urim, y escribió lo que el Señor le mostró en el monte, y su historial continuó de esta manera. Y sucedió que después que el Señor expuso a Hachi todas estas cosas acerca de Set, el Señor le dijo, he aquí mi hermano pequeño, el gran hombre Enoch, sepa que Melquisedec influyó en la creación y en todo el ejercicio de los cielos con sus obras de justicia, y el curso de la tierra es cambiado por él, pero ningún hombre camina sobre la tierra que de hecho no ha sido influenciado por las obras justas de Enoch. Y te han enseñado de sus poderosas hazañas, las hazañas de Enoch, en la guerra en el cielo, pero sus obras de justicia en compasión son las más grandes de todas. Y el Señor dijo, mira, y Hachi miró y vio los días de Enoch y las guerras entre los vigilantes y los impíos, y se agudizaron sobre la tierra. Y el corazón de Enoch se llenó de compasión por los justos, que fueron esparcidos entre los impíos, y los impíos se enseñorearon de ellos, y los presionó dolorosamente con sus hechicerías y combinaciones secretas. También se habla de las combinaciones secretas, no abiertamente en la escritura, que sabiendo leer, sabiendo buscar qué palabras tenemos que encontrar para saber que son combinaciones secretas, se pueden encontrar, pero en el libro de Mormón se habla también de combinaciones secretas usadas. Y cualquiera que no haría su voluntad, ellos enviarían sus oraciones perversas contra ellos, y actuar perversamente con el elemento de los Tekadoshi, y así las mujeres y los niños y los hombres de buen corazón fueron sus víctimas. Y Enoch supo que Semiyasa y su banda tenía una visión alternativa para cada persona que llega al mundo, y así se rebeló contra Dios al máximo, y sus intenciones son que él y sus Dekadashi se conviertan en el objeto de la creación en lugar del hombre. Ese es el objetivo final que siempre tuvo entonces Semiyasa. Se conviertan en el objeto de la creación en lugar del hombre, y fue de esta manera que se hizo conocido como el padre de todas las mentiras, porque para cada verdad de Dios que Dios ha inventado hay una mentira, y para cada visión humana de la grandeza en el propósito creado tiene preparada una visión mentirosa para desalentar, para destruir y llevar por mal camino y traer dudas y desesperación. Y en esos días Enoch fue llevado por el Espíritu a un monte alto, y se le permitió escuchar los planes e intenciones de los Tekadoshi, y se enteró de lo que buscaban encontrar una manera para construir sus visiones y propósitos mentirosos en el tejido de toda la creación. Y Enoch supo que había lugar en la creación ninguna defensa contra la intervención del albedrío del Tekadoshi, y él también sabía que Semiyasa encontraría entre los malvados de la tierra a aquellos dispuestos a ayudarlo con su albedrío para realizar esta búsqueda malvada. Y aconteció que Enoch vio este gran complot y tenía miedo, y comenzó a invocar al Señor para que librara a la humanidad de este gran mal. Y la compasión de Enoch por Dios y sus propósitos y para los justos creció, y lloró, y toda la eternidad tembló. Y sucedió que fue durante este dolor que el sacerdocio de Enoch le fue anunciado por el Señor, y el Señor le dijo, ora lo que quieras, oh escriba de justicia, y será conforme a tu palabra. Y aconteció por estas cosas, Enoch ayunó y oró muchos días, y Edni, su mujer, lo consoló. Un día, mientras descansaba en medio de este ayuno, como acababa de pasar 2 noches y un día en poderosa oración, miró alrededor y vio a Edni atendiendo a sus hijos. Ahora Edni, por interpretación, significa la encantadora.
Eso es lo que significa entonces el nombre Edni. Y era mujer de una caridad muy grande. Y su conocimiento fue magnificado por el poder del Espíritu Santo. Y ella parecía no ser consciente de los males en el mundo, pero fielmente, tiernamente, déjenme ver aquí que lo perdí aquí. Y ella velaba atentamente por las necesidades y cuidados de sus hijos, y todos los que vendrían a ella se beneficiarían de su ministerio de bondad. Y cuando Enoc la miró, el Señor le recordó que Edni era su costilla, los sentimientos de su corazón hecho carnes. Eso es lo que realmente es el significado de costilla de la esposa. Tiene que ser el mismo significado que los sentimientos de nuestro corazón o del corazón del hombre hechos persona, hechos carne. Y el Señor lo abrió a sus ojos cuando la miró, y en ese momento comprendió a Edni y vio lo que significaba para ella estar hecha de sus sentimientos de unión, y saltó de su lugar de descanso y de alegría para abrazarla, pero él, débil por el ayuno, cayeron juntos al suelo. O sea, él y ella cayeron juntos al suelo y se rieron, y Edni dijo: Enoc, mi esposo, ¿qué es lo que hace el Señor al pasar? Y él respondió: Edni, he encontrado el elemento de poder en la justicia, que reunirá a los elegidos a salvo y librarlos, y los va a librar del miedo, y ser una defensa contra las visiones mentirosas de Semiasa. Y contó a su Edni lo que el Señor le había dicho, y él dijo: estaba buscando para descubrir el elemento de la justicia, para asegurar y protegerla, las visiones de santidad del Señor, ver que el hombre sigue siendo el objeto de la creación. Y sucedió que él le explicó que no hay animal hembra de ninguna especie sobre la tierra que es sacado del macho de su especie, ni hay árbol hembra, ni planta, ni insecto de ningún tipo, que no fue creado independientemente como el varón. Solo la mujer sola fue sacada del hombre. Y esto es clave aquí para entender. Nunca hemos escuchado una cosa tal en la Biblia o en una iglesia o por medio de un siervo de Dios, pero aquí entonces a través del Urim y el Tumim puede ver estas cosas. Solo la mujer fue sacada del hombre, y él recordó que Adán dijo: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque Eva fue hecha por Dios como todas las mujeres, para hacer su expresión de amor para sus esposos. El Señor, teniendo compasión de Adán y de todos los hombres por su soledad, y de la misma costilla que escogió el Señor, el quinto abajo en el lado de poder sobre su corazón, o sea, la quinta costilla abajo del lado de poder sobre el corazón, se definió como la rectitud en elemento para hacer el sentimiento de unión, porque la soledad se cura con la unión del corazón del hombre a todos los sentimientos de la bondad amorosa de Dios que están en todas las cosas, y esta bondad amorosa es su expresión misma de todas las maravillas y de sus expectativas específicas de grandeza para cada individuo, y está integrado en el tejido de todas las cosas. Por tanto, a causa de la grandeza de este amor de Dios por el hombre y por la sobreabundante compasión por todo matrimonio que esté dentro del propósito creado de Dios, hay un hombre y su costilla. Esto es claro. Y todo matrimonio que así es santo produce esta unión de personas a su visión del propósito creado en todas las cosas, asegurando así que al mantener el elemento de pureza en el matrimonio, el hombre siempre será el objeto de toda la creación en la unidad. Y por esto que el pecado y la falta de compasión en los hombres son enemigos de la santidad del matrimonio sobre la tierra. Y todos los aspectos de un matrimonio santo son un acto de unión y se juntan para comer, para dormir, vestir, para trabajar, para resolver problemas diarios y para satisfacer necesidades y para jugar. Todas las actividades que hacemos allí. Y para adorar, y para instruir, y para bendecir, y todas las personas, todos y cada uno por la santidad y santidad del matrimonio,
o pureza del matrimonio, se pueden unir con su propósito creado que está en todas las cosas. Y mientras no haya bodas en el cielo, hay de ciertos matrimonios en el cielo y después de la primera resurrección, porque en el cielo un hombre y su costilla se unirán perfectamente en uno, y el Espíritu dio testimonio a Edni de la verdad de estas cosas. Y sucedió que se dice en el cielo que si no hubiera sido por la justicia de Enoc y su costilla, el mal se habría convertido en el objeto de la creación. Que cuán importante entonces es esa unión de Enoc con su esposa. Y después de estas cosas, Enoc dijo: tengo hambre, y él estaba feliz, y sus ojos eran brillantes, y estaba fuerte al final de su ayuno. Y sus hijos reunidos alrededor de su padre, porque les cantó un cántico de gloria, que en la antigüedad se conocía después de eso como la canción de matrimonio, y fue cantado por todos los justos, cuando tomaron compañeros en sus corazones. Y Enoc comió y se regocijó, entonces le dijo a su hijo: prepara mi bolso y bastón para que me vaya de viaje. Y su hijo lo hizo, y Enoc se fue hacia el oriente unos días de camino a la morada de sus primeros padres. Ahora fue en esos días que los malvados no tenían poder sobre Adán y su esposa, porque eran justos y habitaban en paz, mientras los de Kadoshi les tenían miedo. Y cuando Enoc se acercó a su guarida, se inclinó profundamente y los saludó con gran respeto y mucha ternura de corazón, y les preguntó si vendrían a vivir cerca de él, ya que el Señor tenía mucha necesidad de ellos. Y Adán aplaudió de alegría y dijo: soñé en la noche de una ciudad santa. Y un mensajero se paró delante de mí y me dijo que fuera: seguramente tú, mi hijo, eres el mensajero de mi sueño. Y mandó llamar a su hijo menor para que supiera la noticia. Y sucedió, después de comer juntos, recogieron sus posesiones y los cargó a lomos de 3 perros, y convocó a sus hijos y nietos para decirles que morarían con Enoc. Y Adán les refirió su sueño, y su familia le hablaron de su aprobación, y todos partieron de sus guaridas con su anciano padre Adán y su costilla. Y en esos días muchos de los hijos de Adán vivían alrededor de él, excepto la simiente de Caín, que por un largo tiempo, si recordamos, habían recibido esa frustración de ser condenados a ser vagabundos. Entonces Caín con su familia, y después se sentaron en otro lugar. Y los que estaban cerca de él se reunieron en el campamento de Enoc. Y estos son los nombres de los hijos de Adán, comenzando en el mayor. Y ahora vamos a ver entonces la genealogía. Caín, Abel, Mabuchi, Nefesh, Set, Elah, Mekar, Azan, Asher, Yakol, Hatán, Edra y Erkidosh. Y sucedió que llegaron al pueblo de Enoc, y fueron recibidos por Edni y los justos que habitaban allí. Y el Señor dijo a Achi: ahora entiendan que en esto Enoc se había puesto a sí mismo una tarea no pequeña, como le había sido revelada la manera en que podía, por la intervención de su albedrío, que es una agencia, influir en el curso de toda la creación y establecer el elemento de justicia, unir espíritu y elemento. Así facultaría a los justos para tener una defensa contra las visiones mentirosas de Semiyaza, y de esta manera asegurar que serían reunidos. Y siempre sería el objeto de la creación, y las visiones de su grandeza individual estarían seguras en el Señor. Ahora bien, en el día en que Enoc logró esta justicia, fue tan grande ese día, pero no se puede señalar un día para acordarse de estas cosas, pero debe ser vivida cada día por los justos. O sea, tenemos que en cada actividad diaria poder reflejarnos en ese momento que Enoc vivió. Pero por eso el Señor no reveló qué día se realizó esta justicia de Enoc. ¿Okay? No quería que hiciéramos un homenaje, tuviéramos una festividad con la memoria de ese evento, sino que pudiéramos hacer eso todos los días. Y necesario a los hombres que eligen estar hechos de los sentimientos de compasión, y asimismo las mujeres reconocen que son la costilla de su marido y los sentimientos de unión en él
que el Señor Dios hizo carne y está viviendo estas cosas en pureza, en modestia. Esa es la manera de aprender, es ser viviendo estas cosas en pureza, en modestia, en castidad, que sus matrimonios continúen y sean el elemento mismo de la justicia, hacer que la vida sea exitosa para toda la humanidad, que el Señor dijo a Achi. Ven, aquí hay un error de ortografía aquí con el que, pero tenemos que ver qué dice exactamente en la versión en inglés, pero por seguro que ese que está de más. Y el Señor dijo a Achi: ahora he aquí, hijo mío, estos son los hechos de Enoc y sus obras justas. Y el Señor abrió la visión de Enoc ante sus ojos y vio un altar y 7 mujeres bailando delante del altar, siendo dirigido por Eva, la madre de la danza, y los cerros cantaron con ellos, y los cerros entonces cantaron con ellos. Y la hierba se regocijaba de los hombres que se llenaron y lloraron de alegría. Y sucedió que Enoc se paró ante el altar con poder y fuerza, y como sacerdote del Dios Altísimo, Enoc hizo que Adán y Eva pasaran ante el altar como elemento de justicia ante el Señor. Y el poder de ella mandó la atención de todas las huestes del cielo. Y sucedió entonces que Enoc hizo sonar la trompeta de la asamblea ante todas las huestes del cielo y en presencia de Adán y Eva, y las montañas temblaron y en los ríos cambiaron su curso, y los malvados que estaban enojados por la reunión de los justos en la ciudad de Enoc estaban muy asustados. Y en la próxima página vamos a ver un dibujo aquí del altar de Enoc. Pasemos al verso 78, dice: Enoc declaró ante Dios que así como Adán fue el objeto de la creación de Eva, por la gran compasión del Señor Dios por él en su soledad, así toda la humanidad sería el objeto de la creación de todas las huestes del cielo, por la compasión de la palabra de su poder para la humanidad, en su soledad para encontrar a su Padre y la visión de su propósito creado para ellos. Y Enoc suplicó ante el Señor y obtuvo la promesa de que vendría a aquellos que son muy diligentes en su arrepentimiento. Un orden establecido del sacerdocio que actuaría con justicia, aseguraría el cumplimiento de los propósitos de Dios en la creación por cada alma humana que lo ame. Ahora entiende que la pureza de la santidad en el matrimonio para todos los hombres será el elemento de unión a pesar de su pecado, y será una defensa contra el mal de sus vidas, y la seguridad de que mientras la tierra subsista, castidad y pureza en el matrimonio tendrán el poder de unir a todos los justos en sus corazones y almas con la visión y los propósitos del Señor para ellos, que están integrados en el tejido de toda la creación, de la mano de la palabra de su poder, y que esta unión será la vida y propósito y cumplimiento de todos los Kedoshi, y que por un hombre siendo compasivo como Dios estaba sobre Adán, él a través de este elemento sagrado del matrimonio puede ser amado a pesar de su pecado en el elemento, y así sus varias visiones de grandeza serán proclamadas por todas las formas que ha tomado este elemento justo por la mano creadora de la palabra de su poder. Para todos y cada uno de los propósitos de por qué Dios los creó está integrado y se convierte en parte del tejido de toda la creación, y por este acto de justicia de Enoc en compasión, el Hijo del Hombre, por su capacidad de amarnos a pesar de nuestros pecados, fue capaz de dar todo elemento justo, el conocimiento de que fueron creados por el amor de Dios por ti, así como Eva lo fue para Adán, y así vuestra visión en todas las cosas está segura en el Hijo del Hombre para siempre. Y el Señor dijo a Achi: conoce, hijo mío, que Enoc escogió en su elección y decretado por la decisión de su albedrío que el sentimiento específico de compasión en el Hijo del Hombre, que es
como la compasión que Dios tuvo por Adán en su soledad, será la definición misma de poder en la palabra de Dios. Y al hacerlo así, todos los vivientes y todas las cosas que tienen vida en él están modelados y siguen la semejanza de nuestra madre Eva. Y por eso se le llama la madre de todos los vivientes, y la humanidad, por este mismo poder de santidad que reside en el Hijo y por el elemento de justicia en el matrimonio santo, pueden unirse a toda la creación, contemplar los propósitos creados de todos y cada una de las almas humanas en la grandeza de la dignidad del Dios Todopoderoso. Y todo esto es en desafío al Padre de todas las mentiras. Aquí estamos con Semillaza, algunos pueden decir también Belial y Satanás, probablemente es el mismo carácter de los tres en uno. Pero también hay más decadoches o más sentinelas o más watchers que han caído, se han revelado. Por eso vamos a tener un arsenal allí de diferentes armas de poder del lado de la iniquidad, como también las hay del lado de la justicia, de la rectitud con los Kedoshi. Y todo esto es en desafío al Padre de todas las mentiras. Y Semillaza y todo su ejército deben huir ante el rostro de este elemento del santo matrimonio. Ahora Enoc también usó el matrimonio de Adán y Eva, que fue hecho por Dios en el jardín antes de que existiera el pecado, como elemento de justicia, para definir la esencia de la santidad en la masculinidad y la feminidad. Y Semillaza tembló y se estremeció, y todos los Ekadoshi estaban impotentes ante la cara de Enoc, y Semillaza decretó en la inmundicia de su ser que a partir de entonces sería su intención hacer que todo pecado ataque primero la pureza y la serenidad del matrimonio. Y hasta el día de hoy es así, porque si una persona miente, es un holgazán o está impaciente, o se vuelve violento y poco amable, o deshonroso y malvado, su primer efecto es disminuir de la santidad del matrimonio. Vean lo que sucede entonces con la santidad del matrimonio. Es uno de esos factores que van a notificarnos de que sea alguna de estas áreas en que hemos caído, resbalado y tenemos que cambiar. Y al mismo tiempo todos los que han permitido la fornicación o lujuria o adulterio o inmodestia para entrar en sus vidas están en constante peligro de ser cortados, de sentir y conocer su visión, que está en manos de todos los Kedoshi. Pero la palabra de su poder puede prevalecer con el arrepentimiento, y un matrimonio puro y santo puede actuar para detener los efectos del pecado pasado, para asegurar una unión con el elemento y un cumplimiento de la visión del propósito creado de una persona a pesar del pecado. Y todo esto por la palabra de su poder. Por eso no hay mayor peligro en estos días de lujuria y venganza al alma del hombre que la impropiedad sexual. Y sin embargo no hay mayor protección y seguridad para cumplir las visiones que la santidad en el matrimonio ofrece. Y Enoc es el hermano de Caía y fuentes, por esto, son el elemento de purificación del pecado. Se Caía la fuente de aguas, en la inmodestia, en propiedad sexual. Ahora bien, aconteció que habiendo sido testigos de cosas tan grandes, que H alabó al Señor Potifara y dijo que su esposa y las sabias enseñanzas de su abuelo serían bendiciones en su vida que nunca terminarían. Y sucedió que H vio que Enoc refinó y perfeccionó la tableta del arrepentimiento que le había sido transmitido por Set, y lo usó para enseñar purezas a todos aquellos cuya morada estaba en Sión. Y Enoc usó el elemento de la pureza del matrimonio para mostrar su compasión por todos los dispersos entre los impíos a la reunión de los elegidos y la unión de ellos a Sión, y para que habiten entre los Kadoshi. Dice aquí en una nota, dice la palabra Kedosh era la palabra original para Sión. Antes se llamaba Kedosh, no Sión. Ahora aquí
este gran misterio es el elemento de unión que ha sido así descrito y que se volvió tan poderoso que su gente pudiera unirse tan completamente con el Kedoshi, que ellos de esta manera y de esta única manera y con este elemento fueron trasladados en medio del Kedoshi, para que se dijera de ellos: Sión ha oído. Así también se hará la reunión en los últimos días entre los escogidos. Por lo tanto, la voz del Señor es para ti, llamándote al arrepentimiento en estos días, que estas cosas os saldrán. Sí, arrepiéntete de tus pecados de lujuria y fornicación, y buscar y obtener matrimonios santos y seguros, para que seáis reunidos y vivan sus vidas con un corazón limpio y pureza de alma, y caminar entre los Kedoshi. Para eso significa aquí que el ingrediente más importante de todos es esa capacidad de tener un matrimonio santo, la pureza en el matrimonio. Ese es el objetivo principal. Al final, conocer a este Enoc y su pueblo y nuestros primeros padres, que fueron sus elementos de justicia. Así que de nuevo arrepiéntete, para que la palabra de su poder pueda reunirlos en Sión, y tú también puedas unirte a la gran visión por medio entonces de la santidad en el matrimonio, y que el gran santo tiene en su corazón acerca de ti ese plan creado, ese propósito. Y el Hijo del Hombre lloró de alegría a causa de Enoc. En todas estas cosas se encuentra la respuesta a otro misterio. Cuando el Hijo del Hombre venga en la carne, no se casará, porque Él no debe ser el objeto de la creación. Pero Él es el mismo Creador. Él no se une al Kedoshi porque Él es amado a pesar de su pecado, porque Él no tiene pecado. Pero Él se une a ellas debido a la compasión por todos los hijos de los hombres y en su soledad, para que ellos estén con su Padre. Así terminó la visión de Enoc, engendrando el verbo de su poder, que fue mostrado a Hachi en el altar. Y refirió todas estas cosas a su amada Tifara, mientras descansaba al día siguiente ante el altar. Y sucedió que Hachi, mientras veía estas grandes cosas con Enoc, entonces empezó a pensar en su abuelo Noé. Y ahora Hachi conocía a Noé, y visitaron a menudo antes de que Noé fuera con Sem a la tierra del sur. Y Hachi dijo al Señor: ¿ayudó mi abuelo Noé a engendrarte? En la pregunta. Y el Señor dijo: fue un gran amigo y me ayudó, porque él pidió el fin de mi sufrimiento con el diluvio, y definió para toda la eternidad, por la intervención de su albedrío, esta agencia tan importante que es el libre albedrío, las definiciones de los límites de mi amor y mis penas, para que cuando los impíos hayan llegado a la plenitud de su iniquidad, puedan ser barridos de la tierra. Y él sabía que tenía limitaciones cuando vine en carne y hueso como hombre, y el Señor Dios no me daría más de lo que podía soportar. Y Noé tuvo compasión de mí y proclamó a Selah. Ahora sucedió que Noé le dio al Hijo del Hombre un nuevo nombre y lo llamó el Hombre. Y Noé es el hermano de Jafetiel, o fruto de los árboles, otro nombre de uno de los Kedoshis. Y el nombre Noé es el elemento de justicia, como significa descanso tranquilo. Eso es lo que significa Noé. Y vamos a ver una nota allí en descanso tranquilo. Eso es en Strong's. Lo ven en números 51:46 y 51:18. Y él, por la intervención de su albedrío, decretó las condiciones bajo las cuales el Hijo del Hombre podría encontrar un descanso tranquilo. De hecho, y también la esposa de Noé tiene un nombre en justicia. Y Emzara significa ser como fruta o fruta deliciosa, nombre de la esposa de Noé. Y Noé es el hermano del fruto de los árboles, así que están prácticamente en familia allí. Y sucedió que también Hachi consultó al Señor en cuanto a la tarea de Sem,
al engendrar al Hijo del Hombre, y el Señor le recordó que Sem le había dado un nombre nuevo, y lo llamó príncipe de la hueste. Y Sem era hermano de los montes, hasta el monte Petac le obedeció, dice aquí. Y Sem invocó y estableció la naturaleza eterna del Mesías y puso en marcha el concepto de continuar la ceremonia religiosa y revelación personal en Shabua, en este pacto de Shabua, e invocó el conocimiento de Dios para la sociedad de la humanidad, que conocimiento se escribió por primera vez en la forma de la tableta de lenguaje, y ahora ha sido escrito en palabras, algunas de las cuales llegaron a ser la ley de la virtud y la regla comunitaria. La regla comunitaria, que si van al sitio de la web donde está pueden comprar todos los libros, van a ver que tenemos una página allí, una sección para la regla comunitaria. Y eso no es todo. Shem, al establecer Shabua, dio al Hijo del Hombre la capacidad de gobernar todas las cosas en el elemento y entre su pueblo y en el mundo, y también estableció a través de Shabua el lenguaje del arrepentimiento y el lenguaje de la gloria y la dinámica que todos y cada uno de los elementos específicos tiene una definición de justicia dentro de los límites de los cuales hablan al corazón de los hombres en justicia. Por todo esto, Melquisedec estableció el sacerdocio del Hijo del Hombre y el Mesías en todos sus hechos con el hombre. Ha actuado dentro de los límites de esa definición establecida. Tan grandes fueron las obras de justicia de Melquisedec. Y sucedió, versículo 104, cuando el Señor hablaba así, de una manera muy fácil y familiar, concerniente a los sumos sacerdotes en sus propios días, que Hachi esperaba ver a través del tiempo al próximo sumo sacerdote después de Sem, o Shem, como se lo llaman en inglés. Y el Señor dijo: mira otra vez, mi hermano. Y Hachi miró, y vi al Señor apoyado en una roca, hablando a un hombre como un amigo, y el Espíritu lo llevó hacia ellos como si estuviera caminando, y al acercarse a ellos, el amigo del Señor solo se podía ver de espaldas. Y Hachi los oyó conversar unos con otros, y su corazón se alegró por tan grande amor en todo lo que había visto para el Señor por medio de los sumos sacerdotes de su visión. Y cuando Hachi se acercó, el amigo del Señor se volvió, y Hachi vio que era el mismo a quien el Señor le estaba hablando, y quedó asombrado. Y la cosa pasó de su vista, pero el Señor permaneció. Y Hachi estaba de pie delante del Señor, junto al altar, como lo estaban delante. Y Hachi dijo: Señor, ¿qué significa esto? Y el Señor dijo: hoy me has llamado y me has establecido como hermano y pariente del hombre. Algo muy importante que probablemente no había notificado en este momento. Estamos hablando de Hachi. Y has visto que hemos estado hablando como un amigo a otro. Nunca antes me he mostrado al hombre como lo he hecho ante ti este día. Y querido amigo, este día me has dado la capacidad de nacer entre los hombres en la carne y estar en el cuerpo de carne entre los hombres a pesar de sus pecados, y ser expuesto a la carne como todos los hombres, y caminar con los pies de un hombre sobre la tierra, y tener aliento en mi pecho, y sin embargo ser limpio y sin pecado. Y eso es en la nota dice 51, en la nota de pie dice: esto quiere decir que debido a que Hachi le está hablando al Señor como un hombre a otro, estaba estableciendo claramente que el Señor podía ser un hombre como todos los demás hombres, y sin embargo permanecer sin mancha y ser perfecto. Por eso vemos que en la Biblia se habla de Yeshua, quiere llamarlo Jesús, como el segundo Adán. Exactamente, este es el Adán que es perfecto, que no tiene pecado alguno. No hay nada para reclamarle a ese Adán de que él falló en algo, absolutamente no.
Y Hachi jadeó y se apoyó en el altar y lloró. Eso es versículo 106. Oh Señor, ¿cómo es esto cuando he sido ordenado por Dios como tú has dicho como sacerdote, según la orden de mi abuelo? Y el Señor puso su mano sobre su hombro y dijo: hermanito, ¿recuerdas el día en que dejaste a tu padre y a tu madre y te fuiste a morar entre los Serkedoshi? Y Hachi dijo: sí. ¿Recuerdas yacer junto al arroyo de agua llorando mientras bebías por el dolor de la perversidad del corazón de tu padre? Y Hachi respondió: sí, Señor. Y el Señor dijo: ¿qué te dije? Y Hachi dijo: bueno, usted dijo: levántate, hermanito, y reza o ora lo que quieras y se hará. Y todas las cosas que me pidas, eso haré. Y me levanté y oré poderosamente que me des poder para vencer la maldad de los impíos, que se preparaban para construir la gran torre, y para poder librar a los justos de sus manos, la torre de Babel, y que los conducirías a un lugar preparado para ellos, para vivir en justicia delante de tu faz, y caminar entre los Serkedoshi. Y el Señor dijo: ¿no es así todo lo que has pedido, lo he hecho por ti? Y Hachi dijo: oh, sí, Señor, has hecho todas las cosas conforme a mi palabra. Y el Señor dijo: para algunos sumos sacerdotes entre los hombres, las palabras que os he dicho, levántense y pregunten lo que quieran. Es a veces como les anuncio que en verdad han sido ordenados desde el principio por mi Padre que está en los cielos. Y Hachi lloró. Señor, oh Señor, dijo él, gracias por tu gracia y gran compasión sobre mi pobre corazón, para permitirme presentarme como sumo sacerdote ante ti. Y el Señor, poniendo de nuevo la mano sobre su hombro, dijo: ¿y cuál será mi nuevo nombre por tu mano? Y Hachi cayó a tierra por el desbordamiento del amor en su corazón a los pies del Mesías. Y él dijo: oh, mi amigo y hermano. Y el Señor, tomándolo de la mano y levantándolo, le dijo: y así será, amigo y hermano del hombre. Y en la tierra donde te llevaré, es mi deseo que me establezcas como amigo del pueblo, y es mi deseo que el pueblo no tenga hombre que lo gobierne, pero que sus vidas anden en el camino conmigo como amigo, para que Jesús pueda guiarlos y mantenerlos libres. Porque es mi deseo que el pueblo de la gran nación que surgirá de tu pueblo será capaz de caminar y vivir siempre con el Erkedoshi en paz y libertad, y que se establezcan en justicia delante de mí, para que críen a sus pequeños para sentirme y mirarme en medio de todas las cosas, y ven a conocerme como un amigo, y camina conmigo en el elemento. Y así determiné que la tierra siempre permanecerá santa para mí, y una tierra para los justos de la tierra. Si haces estas cosas, a pesar de que en el proceso del tiempo los impíos serán quitados de la tierra, veré que la semilla de mi hermano y amigo y su costilla siempre será hallado en la tierra como un remanente de los justos. Y el corazón de Hachi se alegró en todas estas cosas. Ahora sucedió, después que el Señor le hubo mostrado a Hachi estas cosas concerniente a su propio ministerio y llamado que fue de acuerdo a su visión, el Señor se abrió a su vista el resto de las 24 comunidades sumos sacerdotales, comunidades sumos sacerdotales, está bien dicho, y la visión era mucho para contemplar. Y al verlo, Hachi ganó mucha sabiduría y comprensión. Y cuando descendió del monte, los que no obedecieron la voz del Señor, para cruzar el gran abismo, le temía, que era una cosa que no era como antes, porque un gran cambio se había producido en Hachi. Y caminó en el poder y la dignidad de su llamado ante ellos. Y él era como un niño pequeño delante de ellos en su caridad y modales. Todavía Hachi era como un niño ante ellos en la forma de tratar a la gente, en su caridad y modales. Y sucedió que Tifara se vio obligada a protegerlo de los sentimientos de los rebeldes, y ella era fuerte delante del Señor en su favor,
y Hachi es el hermano de Sahel, y la ballena es la mayor de los mares. Y por el ministerio de Hachi en sus escritos, el hombre puede ser limpio delante del Señor. Y ahí terminamos esta sección muy importante. Vamos a comenzar entonces en el próximo capítulo, la próxima edición, este video, el primer libro de Hachi, capítulo 3. Para darles una introducción, dice que aquí que debe ser necesario que dé cuenta del resto de las 24 comunidades de los sumos sacerdotales. O sea, vamos a hablar de todas las 24 comunidades a través del tiempo, a través de los siglos e incluso la actual, según la visión de Hachi. Porque yo mismo vi por el Urim, incluso de acuerdo con la misma visión, y este es un relato de las comunidades de sumos sacerdotes séptimos, octavos y noveno que engendraron al Mesías. Vamos a fijarnos entonces en el lenguaje que encontramos aquí. Engendraron al Mesías. Bueno, no es María quien engendró al Mesías. Bueno, sí, pero estamos hablando que María tuvo el respaldo y la protección de los Erkedoshi y una comunidad que estaba engranada con la sociedad de Erkedoshi o la sociedad de estos ángeles protectores como los Watchers que estaban del lado del reino de Dios. Vamos a ver la interacción allí. Séptimo, octavo y noveno engendraron al Mesías, que incluye a Abraham, Israel y José. Así que aquí viene entonces la carne, como decimos, el bife, el steak del sándwich. Vamos a ver aquí, va a ser muy apasionante. Mi nombre es Alcides Maika Leguizamón. Se pueden contactar entonces con la comunidad en cualquier momento que lo deseen. La comunidad de Senia, pueden ir a esta página, es el brotherhoodofchristchurch.org, y ahí pueden ver entonces todas las publicaciones que tenemos que les van a interesar entonces de la obra que el Ben Elim está haciendo como sumo sacerdote. Todos los libros se pueden encontrar allí, están todos en inglés y en español, como estos libros de recuerdo de Hachi, también el de Enoch, y el libro de recuerdo de nuestras ancianas abuelas, la edición de Sedequet Rabab. Okay, se pueden unir también a nuestra lista de correo electrónico. Pongan todas las cosas en su lenguaje, en español o en inglés. Aquí vemos la sección que habla de estos libros, todo en español. También este libro es muy importante, que es aparentemente está solamente en inglés en este momento. Es una visión, una perspectiva de su Padre, el Padre de Jesús, una perspectiva para el cristiano que piensa. Y es muy bueno el tener ese libro. También no lo tenemos todavía aparentemente en español, pero sí, esto está todo en inglés en estos libros. Y también tenemos la sección de los PDFs. Se puede bajar entonces un PDF, y esos son más económicos allí. Pueden empezar con cualquiera de allí. Déjenme ver aquí, son mayormente $10. Estamos el libro de recuerdo de Enoch, de las abuelas ancestrales de Melquisedec, el manual de la justicia establecida, y el libro de recuerdo de Hachi también en PDF. Estos se pueden sacar copias y formar como un libro. Si tienen algún problema de visión, son perfectos estos libros porque los puede hacer de un tamaño mayor que los libros generalmente son hechos, y lo puede con una encuadernación muy flexible, entonces los puede llevar a todas partes. Estos libros son maravillosos. Yo he tenido estos libros también, y tengo los libros comunes y tradicionales también. Muchas gracias por escucharnos. Con cualquier pregunta, por favor conéctese con la Hermandad de la Iglesia de Cristo, organización, brotherhoodofchristchurch.org, y le vamos a contestar allí, o comuníquese con mi sitio de YouTube, donde pueden entonces encontrar la palabra allí, en mi YouTube, la página
La eterna ley de Shabua está en inglés, the eternal law, ok, hace falta corregirlo ahí. Evidentemente tengo que estar más ahí. Y este es el canal, la eterna ley de... ok. Ya tengo que... Lo traduje al español, pero la computadora está en un default y aparece en español y inmediatamente lo cambia al inglés. De todas maneras, explica un poco más acerca de esto. Esto está todo entonces relacionado al brotherhoodofchristchurch.org. Que pasen muy buenas tardes. Que Dios los bendiga. Gracias.